Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola diletantes, estamos aquí de vuelta para empezar un nuevo formato que teníamos pensado hacer desde hace algún tiempo, que era pues comentar ciencia ficción de los años 50, aunque bueno, esto lo podemos trasladar a cualquier otro género. Y bueno, pues queremos, si os gusta y os parece bien, pues nos vamos a ir viendo cada cierto tiempo comentando pues alguna película de ciencia ficción de los años 50. Que, bueno, yo creo que a los tres nos gusta en general la ciencia ficción, y yo creo que en los años 50, que como fue una década que la década de oro, ¿no? 50, bueno, 50, 60, pues en los años 60, siguiendo el auge que tuvo desde los 50, en los 60 también hubo unas muy grandes películas de ciencia ficción. Y bueno, como siempre aquí me acompañan Cristian y Fran, aunque bueno, ahora Bueno, tenemos los cartelitos aquí que se ven los nombres, con lo cual nos esto ya tenéis es pro. identificados. Sí, ya nos tenéis identificados. Y bueno, antes de empezar a hablar de esto, como siempre, deciros que nos ayudáis dándole al like y a suscribirse, y si le ponéis lo de que a la campanita de las notificaciones, ponerle todas, que si no, no os va a avisar. Y lo de siempre, nos podéis encontrar como Más Cine-podcast en Twitter, y luego también pues los canales típicos de podcast como iVoox, Spotify y demás, ahí nos tenéis todos. Si queréis más información, en diletantes.es, ahí tenéis la información de todos los sitios en los que estamos. Bueno, pues antes de empezar, que pues damos una opinión sobre por qué hemos elegido hacer esta serie de vídeos sobre ciencia ficción de los 50, que es para vosotros la ciencia ficción de los 50, porque os parece un tema especial para el que hacer un ciclo. Cristian, por ejemplo. Bueno, yo creo que para mí la ciencia ficción es un género, si no mi preferido, top 3, se podría decir. Tengo que decir una cosa, cierto es que quizá por cantidad de material o por número de temporadas he disfrutado más, y tengo que ser sincero, con muchísima cantidad de series que he visto que con cine, porque el cine, no sé cómo decir, el material las grandes películas son menos, no sé cómo decir. Las tengo vistas de hace muchísimos años y cierto es que no puedes terminar de verlas, pero realmente con las series he disfrutado más, con los largos viajes de ciencia ficción. Pero bueno, aparte de eso, la ciencia ficción para mí es el mejor género, porque al final el cine es ficción y debería ser un género donde la imaginación fuera infinita. Cierto es que criticamos últimamente, yo el primero, que los directores parece que todos hacen lo mismo. Y me da rabia, porque es un género donde uno puede dejar volar la imaginación y realmente plasmar lo que quiera. Y en la década de los 50 en especial, cierto es que ahora hablaremos de Dem y de otras películas que vinieron después. Había una gran incertidumbre en la población, había una amenaza, se cernía sobre ellos, y era la era atómica. Por eso esta película tiene un toque muy... luego lo comentaremos, pero la película no era tan tontería o tan chorra para la gente de la época. Para nosotros la vemos ahora, 60, 70 años después, y decimos, "Meh", y aún se ve bien, pero la gente tiene que entender que en aquella época de incertidumbre total y de amenazas sobre la humanidad, como su título en español dice, estos temas no eran tan tontos como se pueden ver hoy. Y la gente realmente salía de los cines con preocupación, con preocupación. No se sabía en qué iba a derivar esa situación tan delicada que estaba atravesando el mundo. Y eso, de ahí se nutrió gran parte de la ciencia ficción de la década, de esa incertidumbre y del no saber qué pasaría. Fran. Bueno, pues igual que vosotros, la ciencia ficción está en mi top total de géneros en cuanto a cine, en cuanto a ver. O sea, si yo quiero ponerme una peli que realmente me guste mucho, seguramente la ciencia ficción va a ser uno de los primeros géneros que mire. Entonces, hay realmente
tantas historias posibles que contar en como por ejemplo en esta película que vamos a ver, que como ha dicho Chris, parece tan extraño todo, ¿no? Todo lo que ocurre, ¿no? Que te puede parecer incluso absurdo. Pero ahí está la imaginación. Yo creo que la imaginación es muy importante en la ciencia ficción. No es solo a veces la ciencia ficción fantástica también, ¿no? A lo mejor hay que diferenciar un poco, ¿no? Entre la ciencia ficción y la ciencia ficción fantástica, donde ya sí que puedes inventarte más o menos cosas, porque hay mucha gente que dice, bueno, la ciencia ficción tiene que ser realista con lo que está contando hasta cierto punto, ¿no? Pero yo creo que la ciencia ficción fantástica es donde puedes dejar ahí volar un poco tu talento, sobre todo la gente que escribe, ¿no? La gente que escribe ciencia ficción. Entonces, la película que vamos a hablar ahora de los 50, pues está claro que seguramente en las próximas películas que hablemos también, el concepto del peligro, ¿no? Del peligro que se acerca, un peligro que no conoces o un peligro que está oculto por acción del hombre, pues está ahí. Es ese peligro que dices, ¿en qué forma? Pues a veces viene en forma de monstruo, a veces viene en forma de un arma, a veces viene en forma de extraterrestre, pues no sé, hay diferentes formas de verlo y aquí pues toca los monstruos. Y bueno, tengo que decir también que no soy especialmente fan de la ciencia ficción de monstruos en especial, quitando King Kong, que seguramente sea el que más me gusta de todos. La de hoy, pues ahora hablaremos y veremos un poquito en qué se basan para contarte algo fantástico, pero que además tiene un mensaje detrás, que ahora lo comentaremos. Sí, pues igual que vosotros, la ciencia ficción es uno de mis géneros favoritos. Yo creo que también siendo críos es uno de los que más te impresiona y te marca ya de por vida. También por todo el tema de anticipación y hemos visto, por ejemplo, tantas cosas, por ejemplo, en Star Trek, ¿no? El comunicador que ha derivado al móvil, los pads que han derivado a las tablets, o sea, ves tantos componentes de anticipación que todo esto te va impresionando. Y luego también hilando con lo de Star Trek, siempre ha sido un género que ha hablado de cosas del presente y para que no se las censurasen las ponía como del futuro, ¿no? En Star Trek vimos el primer beso interracial en la televisión y muchas críticas de fenómenos sociales, las revueltas de los 60 y cosas así, que bueno, evidentemente no solo de Star Trek, pero como es una de las sagas que más nos gustan, pero realmente la ciencia ficción siempre ha hecho esto, siempre ha intentado hablar del presente. 1984, por ejemplo, ante la amenaza de los totalitarismos, escribió una novela futurista que hablaba de eso. Entonces siempre me ha parecido un gran género que realmente estrictamente no es género, ¿no? Es subgénero, porque los géneros al final son comedia, drama, o sea, los básicos. O sea que al final siempre la ciencia ficción es un contexto para hablarte de otras cosas, que también lo hemos dicho muchas veces por aquí. Pero claro, es un contexto tan atractivo que al final engancha. Pero sí, hay mucha serie B que es muy buena, pero hay mucha serie B de bajo presupuesto, que no es muy allá. Pero bueno, los 50 fue una década que incluso teniendo estas películas de menos valor, muchas son muy curiosas y muy interesantes por determinados temas de los que trata, aunque luego la película no sea gran cosa. Y también obras maestras, como iremos viendo en los siguientes programas, hay auténticos peliculones en esta década. Bueno, pues si queréis empezamos a ponernos en contexto y hablamos de la ciencia ficción de antes de los 50, que aunque aquí fue donde explotó y se convirtió ya realmente en una industria, antes hubo algunas películas bastante notables y bastante buenas del género. Y bueno, si queréis mientras lo voy comentando, vamos viendo algunas de las portadas de las películas que voy a decir, así para ponernos un poquito en situación. A ver, sí. Bueno, esto aquí he puesto así un poco El popurrí. unos cuantos carteles de los 50.
Para que suene un poquito a la gente. Sí, sí, un poco a las más famosas, Planeta Prohibido, Invasores de Marte. Bueno, yo creo que la mundialmente reconocida como primera película de ciencia ficción de la historia, basada en una novela de Julio Verne, que fue Viaje a la Luna, de Méliès, que bueno, de Méliès es que se merece un programa para él solo, porque este tipo fue un genio, fue un autor e inventor, porque este hombre, el traveling inverso, el fundido a negro, el fundido desde negro, la parada de cámara, todo lo inventó él. Es un tío que fue un genio y que, vamos, se merece un programa para él solo, porque desde luego fue un cerebro, ¿no? de todo esto. Totalmente artesanal, ¿no? Se tenía que construir aparatos de manera totalmente artesanal para poder hacer las cosas que él quería y que no existían en aquella época. Vale, el Hotel Eléctrico, esta es de Segundo de Chomón, de 1908. Y aparte la he cogido porque aparte de ser un español, es que fue un tipo que se adelantó a la domótica. Es un hotel en el que todo es eléctrico y todo funciona por sí solo. Una película muy curiosa y también porque es una de las primeras películas en utilizar el stop motion. Bastante curiosa, es de tono de humor, pero una película muy curiosa, y para la época, pues eso, ver cosas moviéndose solas para el stop motion a la gente les impactó bastante, ¿no? Luego la de Homúnculo, que es de 1916, de Otto Ripper, y está basada, de aquella manera, en Frankenstein, pero bueno, ya es una de las primeras versiones que veríamos de Frankenstein, que también considerada la primera novela de ciencia ficción de la historia. Aelita, de 1924, de Yakov Protasanov, es un ingeniero terrestre que recibe una llamada de una princesa marciana a la que tienen que ir a rescatar de un gobierno totalitarista. Es una curiosa película que también se utilizó bastante para propaganda comunista de la época, como luego también en los años siguientes se vería con el cine alemán, que utilizaba mucho para la propaganda. El Mundo Perdido, que fue, yo creo que la gran película en la que se inspiraron tantas otras con monstruos gigantes. Esta es de 1925, de Harry Hoyt. Metrópolis, por supuesto, de Fritz Lang, en 1927. Una película que trata sobre todo sobre la diferencia de clases. En la superficie viven los más ricos, en los bajos de la ciudad, trabajando con las maquinarias, viven los más pobres. Y en todo esto, pues el personaje de María, el robot y demás, que bueno, que os vamos a contar de Metrópolis que no sepáis ya. La mujer en la luna, también de Fritz Lang, como no, de 1929, tan solo 2 años después de Metrópolis. El hombre invisible, basada en la novela de H.G. Wells, de James Whale. Esta película, aunque como las siguientes que voy a comentar, siempre se han metido en el género de terror de la Universal de los años 30, evidentemente están basadas en ciencia ficción y en novelas de ciencia ficción. El Doctor Frankenstein, pues como comentaba antes, basada en la novela de Mary Shelley. La novia de Frankenstein, que ya no es basada en ninguna novela, ya fue una invención propia, pero bueno, evidentemente tiene todos sus componentes de ciencia ficción típicos. La vida futura, también de H.G. Wells. En esta colaboró haciendo el guión. Esta es inglesa, de William Cameron Menzies, en 1936. Una película muy curiosa que, como ya se avecinaba, ya era un hecho que se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, pues trata sobre el tema de los terrores de la guerra, los bombardeos, todo mezclado con un clima o sea, ese clima de terror a la guerra que se avecinaba, pues trasladado a un futuro. Luego, en lo que son los años 40, sí que hubo una década que en cine, ya seguramente por el tema de la guerra, no se hizo tanto cine de ciencia ficción, pero
Los seriales de Flash Gordon y Buck Rogers pues eran típicos de la época. Es una ciencia ficción más ligera, más fantástica, más de space opera, de acción, aventuras. Pero bueno, evidentemente también tiene sus componentes de ciencia ficción. La Zingara y los monstruos es, pues eso, esto es de lo poco considerado ciencia ficción en cine que se hizo en los años 40. Era una típica película esta de mezcla de personajes de la Universal y que, bueno, de ciencia ficción tiene un doctor loco y demás. En los 40 fue una década terrible, terrible para la ciencia ficción. Poquísima cosa, no solo en Estados Unidos, en general. Fue una década muy mala. Con Destino a la Luna, esta es una de las primeras películas ya de los años 50 que, bueno, pues toca totalmente de ciencia ficción. Estamos en una década como comentaba Cristian, el clima yo creo que fue muy propicio para que empezase a producirse cine de ciencia ficción. Unos años 40 en los que había habido mucha ciencia ficción, pero en papel, muchas revistas pulp editando relatos de Isaac Asimov, de otros grandes autores de la época. Todo eso al final se acabó trasladando al cine cuando acabaron ya las guerras, la guerra mundial, pero con la constante sombra de la Guerra Fría, en aquel momento el macartismo, el terror atómico, todo esto influyó mucho al cine de ciencia ficción de los años 50. El Enigma de Otro Mundo también es de las primeras películas de este género de los años 50 y, por ejemplo, también Ultimátum a la Tierra, de 1951. O sea, estas dos películas, Con Destino a la Luna, El Enigma de Otro Mundo y Ultimátum a la Tierra, son del 50-51. Es como un poco el inicio de la moda, ¿no? De la corriente. Que, por cierto, ya que la nombras, en El Enigma de Otro Mundo tenemos a James Arness, uno de nuestros protagonistas de la película. También hay que tener en cuenta para todo este boom de la ciencia ficción, aparte de eso, de que había sido un éxito en revistas pulp, el clima, el interés de la gente por todo lo que era el tema científico. Habían ocurrido avistamientos ovni o se comentaba el caso Roswell y demás. Todo esto yo creo que fue creando un caldo de cultivo, ¿no?, en la sociedad para que la gente se interesase por estos temas y, por supuesto, también que la juventud norteamericana en los años 50 tenía dinero y podía gastárselo. Y esto hizo que en aquella época se crearan muchas industrias para aprovechar esto, tanto de la venta de coches, los autocines, la música rock, como estas películas estaban muchísimas pensadas para sacarle el dinero a la gente joven, evidentemente. Capitalismo a tope. Sí, era el objetivo. Y bueno, sobre lo que es el cine de monstruos, ¿no? Pues ahí tenemos King Kong, por supuesto, de 1933. El monstruo del tiempos remotos, de 1953. Godzilla, de 1954. Los monstruos invaden la Tierra. Bueno, aquí hubo una enorme saga de monstruos japoneses, Gamera, la tortuga. Tarántula, otra película de los 50. Está de Jack Arnold, que Jack Arnold se convirtió en un experto en hacer cine de monstruos. Mira, yo creo, Ramón, ya que estás comentando Tarántula y el monstruo de tiempos remotos, que habría que hacer la consideración de que la primera película de monstruo atómico, por así decir, es la de 20,000, como se dice en español, el monstruo de tiempos remotos. Sí. Y Them fue la primera, digamos, de insecto gigante. O sea, a raíz de Them vino Tarántula y las demás. Se puede considerar que las hormigas fueron los primeros insectos gigantes y que el monstruo de tiempos remotos fue la primera de monstruo atómico, por así decirlo. También de este estilo tenemos la de Mantis, aunque aquí fue llamada El monstruo alado, de 1957. Y El increíble hombre menguante, por supuesto también de Jack Arnold,
que aquí se convertían, había monstruos gigantes como el gato o la araña, pero simplemente porque su protagonista se reducía de tamaño. Entonces, qué mejor para hacer cosas gigantes que reducir al No, y protagonista. también hay que aclarar que se creó una ola, tanto de monstruo atómico como de insecto gigante a partir de Dem, porque fueron grandes éxitos. Porque, por ejemplo, Dem fue la película más taquillera de Warner ese año. O sea, no era una cosa tan minoritaria como la gente puede pensar, fueron éxitos y por eso vinieron tantas películas a rebufo a intentar seguir en la ola del mismo tema para seguir haciendo dinero, seguir haciendo paja. Sí, sí, totalmente. Después de las películas que comentábamos que se estrenaron entre el 50 y 51, o sea, se vio ahí un potencial, ahí había que explotarlo, evidentemente, y se hizo. Y pues eso, lo que decíamos, hay quizás de serie A en sí solamente haya un pequeño puñado de películas, pero de serie B es casi inabarcable todo lo que se hizo en aquella década. Bueno, aquí tenemos a Gordon Douglas, el director de Them, de 1907 a 1993 vivió este hombre. Una carrera inabarcable. Sí, no, es increíble todo. Él empezó haciendo un corto en 1935 y desde ese momento ya no paró hasta 1977 que se jubiló. O sea, la lista de películas que tiene este hombre iba a contar el número y al final lo he dejado estar, porque como no he visto el número en ningún lado, digo, pues si me pongo yo a contarlo no acabo. Hoy no acabo Yo de me he contar todas repasado las su películas. filmografía y se podría decir que mis 3 o 4 películas favoritas son muy, muy posteriores a Dem. Muy posteriores. Son como, pues fíjate, Río Conchos Sí, o la del detective de Sinatra o la de Lee Van Cleef, la de los forajidos de Río Bravo, pero por lo menos 12 años después de Dem. O sea, una carrera. Yo de los 40 de este hombre creo que no he visto nada. sí, fue, yo creo que es su forma de rodar, su forma de trabajar en este corto que hizo, debió de llamar la atención a alguna productora y directamente ya le pasaron a rodar series. La más conocida fue la de La Pandilla, que incluso llegó hasta nuestra juventud en La Bola de Cristal, creo que hemos visto episodios de La Pandilla. Y empezó haciendo comedia. Bueno, este hombre tocó todos los géneros, todos, absolutamente todos. Bueno, con la cantidad de películas que hizo, pues está una de Laurel y Hardy llamada Marinos a la Fuerza de 1940, que fue un éxito. También hay que decir, la mayoría de películas que rodó Gordon Douglas no tienen una gran valoración, pero sí que tiene 3, 4 películas en toda su carrera que sí que están muy bien consideradas, tanto por crítica como por público. Aquí tenemos la de Corazón de Hielo de 1950 de James Cagney, que quizás sea de las que mejor críticas tiene. 15 balas de 1958 con Clint Walker. Este es uno de sus westerns, hay varios westerns suyos que sí que están muy bien valorados, este es uno de ellos, y por supuesto Río Conchos Río Conchos. de 1964 es una de sus películas mejor valoradas. Luego Aunque hizo ahí ya estaba un poco Lee Van Cleef un poco cascado, sí. pero está muy bien. Y luego hizo lo que llaman la trilogía con Sinatra, pues son 3 películas, 2 de ellas basadas en unas novelas bastante famosas de género negro. Yo creo que son muy, muy desconocidas y Sinatra está genial ahí. Sí, Estampa Dorada de 1967, ya digo, tuvo muy buenas críticas, creo que un poco menos la de La Mujer de Cemento en 1968 y sobre todo El Detective también de ese El mismo año detective. de 1968 son películas muy, muy bien Aparte, valoradas. el detective fue, digamos, un punto de inflexión en la carrera de Jacqueline Bisset, porque a partir de ahí despegó. Luego pasamos a Ted Sherdeman, del que no he conseguido ninguna foto en condiciones. Creo que solamente hay una foto por ahí suya que se le ve fatal. Sí que es verdad que este hombre se dedicó más a ser productor de televisión y de radio. No hizo muchos guiones, pero bueno, Zafarrancho de Combate en 1956 es de las más conocidas. San Luis Blues, sobre todo por pues eso, teniendo a Cab Calloway, a Nat King Cole, pues fue una película bastante conocida en su época. Y Del infierno a la eternidad, que creo que es la más famosa de cine bélico de las que hizo guión
Ted Sherdeman. Y bueno, yo creo que ya podemos, si no queréis comentar nada más, yo creo que ya podemos empezar con Them, aquí llamado No, La humanidad en peligro. se podría decir, porque claro, yo no sabía más o menos en qué consideración se le tenía a Gordon Douglas cuando él llegó a hacer Them. Y según he estado por ahí leyendo, cuando él, en la época del 53-54, a él se le conocía más que nada por películas de aventuras, lo que se consideraba entonces películas de aventuras, que era como de piratas o Robin Hood, este tipo de aventura es por lo que a él se le conocía cuando llegó a hacer Them. Luego ya su carrera pues derivó en todos los géneros habidos. Sí, parece que como en aquella época triunfaron mucho las películas, estas películas de aventuras protagonizadas por, espera, se me ha ido el nombre, a él le encargaban hacer copias, prácticamente copias de estas películas pues que triunfaban, pues eso, de piratas, de aventuras y demás, y de espadachines, pues a él, la productora para la que trabajaba, porque normalmente estaba a sueldo de la Warner, pues le encargaba, pues haz una copia, esto funciona, haz una copia, haz algo parecido, ¿no? Era su trabajo. Bueno, pues Them, lo que comentábamos, es una película de 1954 y venía, pues eso, arrastrando la moda de los monstruos gigantes, aunque aquí no sé si había salido antes, porque este mismo año saldría Godzilla. No sé si Godzilla es anterior en estreno a Them, eso sí que no. Antes a Them, yo creo que solo tienes el monstruo de tiempos remotos. El monstruo de tiempos remotos y King Kong, claro. King Kong. Godzilla vendría después, pero vamos, aquí ya sí que estaban tirando. Lo que quería decir con el de tiempos remotos es monstruo atómico, porque hay que diferenciar entre monstruo atómico y otra criatura que no se haya derivado del atomicismo. Sí, claro, por ejemplo, King Kong de ciencia ficción no tiene muchos, es más fantasía pura. Luego el tema es que yo creo que se generó el subgénero de monstruo atómico con el monstruo de tiempos remotos. O sea, aquí ya tenemos el hecho de que una bomba atómica pues crea este ser, como en la película de Godzilla, pues se crea Godzilla, aquí se crea pues una nueva especie de... Pero vamos, que también es normal, porque tenían que ser después de que se usaran las bombas atómicas en el mundo, obviamente. Sí, claro. Aquí es en el desierto de Nuevo México, si no recuerdo mal, que es donde se probaron los prototipos antes de lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En el desierto de Nuevo México se hicieron pruebas. Aquí ya habían pasado, pues comentan en la película, unos 10 años. Entonces calculan que durante ese tiempo la radioactividad que ha quedado pues ha podido crear estas hormigas gigantes. Yo quería comentar, ya que has puesto el póster tan pronto, que el póster siempre fue spoiler, ¿eh? Esto no es ningún póster modificado. El póster siempre tuvo las hormigas ahí. Era un poca sorpresa. Totalmente, si es que lo de los spoilers yo creo que es más moderno, o sea, la gente ahora le tiene terror a los spoilers ahora. También es verdad, las arañas no salen hasta los 30 minutos, o sea, casi... Bueno, llámale spoiler, llámale efecto sorpresa, pero que al final que la gente no piense que es otro tipo de póster posterior, sino que el póster llevaba ya el bicho. Sí, además la película sí que te lo intentan poner como un poco de no se sabe lo que es, hasta media hora después no se Claro, porque descubre. te vende suspense, entonces dices, bueno, sí, más o menos. De aquella manera, sí. Y bueno, es una película que la producción tuvo sus problemas evidentemente, pues eso, el crear monstruos gigantes en aquella época todavía no era algo muy desarrollado. Luego se iría desarrollando también todas estas mecánicas, ¿no? Para que los muñecos se movieran, todos estos animatronics y tal. Todo esto en la época era muy rudimentario, era pues casi siempre gente dentro moviéndolo y tal. No, pero aparte hay que decir que el proyecto empezó a lo grande. El proyecto empezó, que la película iba a ser en color, en 3D, y llegó el tío Warner y pegó un tijeretazo y dijo, nada de nada, ni color, ni 3D, ni nada. Y no ha cambiado mucho en 70 años, o 80. ¿Qué? Que no ha cambiado mucho, ¿no? El tema este de las recortes. Sí. No, que va.
Además, luego lo comentaré en la parte de curiosidades. Además, hay varios momentos en la película también que se nota todo ese tijeretazo de presupuesto, de cosas que se iban a hacer. Y yo creo que la película se nota el hueco de lo que iba a ir en esa parte de la película y que al final no pudo ir por todo ese recorte. Pero oye, ahí dejaron el título, ¿eh? Para que la gente recordara que esto iba a ser en color. Sí, cierto, el título en sí de la película sí que es en color. Además, hace un efecto curioso, ¿no? Sobre el fondo en blanco y negro, ese título en No, esos pero colores tan vivos. lo quisieron dejar como reminiscencia de que la película iba a rodarse en color y no pudiera. Además, esos colores tan vivos de la época, porque el color de aquella época no es el mismo de ya unos tonos más naturales de años después. Pues, bueno, ¿quién quiere comentar un poco la sinopsis de la película? Bueno, Cristian, si quieres comentarlo tú. Bueno, pues como tú decías, en el desierto de Nuevo México, 10 años después de unas pruebas nucleares, empieza la película y empieza, digamos, el suspense y el misterio de unas desapariciones, de unas muertes, y la película va cambiando bastante. La película empieza como un género de suspense, de investigación, y pues nada, un policía local, digamos, y un agente del FBI, creo, que llega destinado, pues empiezan a tirar del hilo. Primero empiezan con una supuesta testigo, que es la niña, luego van encontrando más pistas, por así decir, en su investigación. La investigación va ganando escala, se va convirtiendo en una investigación nacional. A mitad de la película ya saben lo que es el misterio de las grandes hormigas y se empiezan a complicar, escapan. Es una película muy, muy sencilla en su hilo conductor, ya que es una investigación sobre un monstruo gigante que atemoriza a un país o una sociedad, pero cierto es que para mí lo mejor de la película es que se toma absolutamente en serio, porque este proyecto iba a empezar con Jerry Lewis, un poco comedia, y dijeron que no. Entonces, si tú ves esta película, puedes ver que las hormigas se muevan mejor o peor, pero el tono que tiene la película, desde el minuto 1 al último minuto, de una seriedad absoluta, que nadie hace una coña, ni un chiste, ni nada, yo creo que le viene muy bien y no tendría la consideración que tiene la cinta, que para mí es una cinta notable, lo tengo que decir. Y es verdad que a veces no está bien puntuar todas las cosas, más cuando han pasado tantos años, pero para mí es una película de notable, porque todo el mundo se la toma en serio. Y aunque el espectador esté viéndola con los ojos de 2020 o de nuestro siglo, el tono de la película consigue que te la tomes en serio y que te metas en la investigación y que llegues a sentir la preocupación que sienten los personajes. A mí me parece sobre todo lo que es el arranque con esta niña en el Sublime, desierto. arranque sublime. Sí. Toda la primera parte más en el desierto a mí me encanta. Lo de la caravana destrozada, la tienda esta de comestibles que hay cerca del desierto también totalmente destrozada. Y esas escenas nocturnas en el desierto. Toda esa parte me parece genial, me parece de lo mejor de la película. Y el comienzo de la investigación, las huellas que encuentran que nadie sabe, nadie reconoce, mandan a un montón de sitios hasta que al final hay unos doctores, que sí que es el doctor Harold y su hija Patricia Medford, que sí que reconocen de qué son esas huellas, aunque les extraña por el tamaño que son, evidentemente. Y el muerto que encuentran, que está completamente aplastado y lleno de ácido fórmico, pues claro, todo esto les lleva a pensar, no lo quieren decir, no lo quieren verbalizar, dice, ostras, es que si esto es así, estamos ante algo inaudito, ¿no? Y ese sería un caos a nivel nacional, porque claro, Claro, digamos, ellos reconocen el patrón de la huella, pero no reconocen el tamaño. Claro. Y bueno, pues eso, al final es a causa de la radiactividad, que quizás científicamente es la mayor licencia, pero bueno, en aquellos tiempos todavía se consideraba que la radiactividad podía tener estos efectos, ¿no? Yo creo que ese es el kit de todo, porque no podemos abstraernos tanto, porque hay que ponerse en aquel momento, en aquellos años, en aquella situación. La gente del 53, 54 no sabía nada, no tenía ni idea, ni del efecto a largo plazo, ni a medio plazo. Estaba todo muy reciente, había mucho miedo, tanto a un ataque como a la propia radiación de tus
de tus propios ejercicios de prácticas. Y yo creo que para la gente de la época no era tan chorra como ya lo vemos nosotros con el paso del tiempo, ¿eh? Sí, luego con el tiempo se ha sabido, pues evidentemente la radiactividad no puede conseguir estos efectos, pero sí que es cierto que el resto de la película, desde el punto de vista científico, es muy correcta. Es una película que está muy bien asesorada y tanto el comportamiento como la forma de atacar de las arañas es muy similar a las arañas rojas o las arañas de fuego, que son las más agresivas, ¿no? Son, o sea, son hormigas muy belicosas y muy agresivas. A mí me sorprende muchísimo la seriedad con la que se tomaron el proyecto, porque también he leído que la gente que se ve como soldados con lanzallamas eran soldados profesionales con lanzallamas reales. O sea, me sorprende que este tipo de proyecto quizá hoy se haría todo una chorrada de película, y en aquella época, sin embargo, le dieron un tono y una seriedad que sorprende, que apabulla. Tú ves la película y dices, uff, si parecen generales de verdad. Los soldados sí que eran soldados profesionales. Me sorprende que se tomaran este proyecto tan en serio como se ve en la película. Y Sí, se agradece, porque yo creo que mucho empaque, mucho cuerpo de la película es la seriedad que tiene, que le dan. sí, incluso leí que el ataque este que hacen al mediodía, porque son las horas de más calor, y atacando con las bombas de fósforo para calentar la superficie, obligar a que las hormigas se metan hacia adentro y luego ya meter bombas de arsénico dentro del hormiguero y luego entrar con lanzallamas y tal para acabar con las que quedasen vivas. Como que todo esto también científicamente está bastante bien planteado, o sea, pudiera ser una forma de acabar si existieran de acabar con ellas para eso, cuando te acercas al hormiguero, que no salga algún a atacarte, ¿no? Obligarles a que se vayan metiendo hacia adentro. Y es bastante curioso. También me gustan mucho estas escenas cuando entran en el hormiguero, ¿no? Cómo están construidas las galerías, están ahí las hormigas. Lo Y replican todo a gran escala. Además, es muy sorprendente esa parte central de la película donde tienes imágenes documentales de hormigas y su comportamiento, que tú dices, ¿de verdad vais a ir tan fino al detalle cuando le están enseñando a los militares los documentales esos de cómo se comportan las hormigas? Y yo decía, ¿de verdad vais a ir aquí? Vais a hilar fino, ¿eh? Vais a ir al detalle de cómo se comportan, de cómo se organizan, de cómo atacan. Digo, madre mía, vais a hilar a lo máximo. Y de hecho, cuando ya llegan al fondo de lo que es el hormiguero, buscando la sala donde estaría la hormiga reina, se encuentra con que han habido dos hormigas que se llaman princesas, que son las hormigas aladas, que todavía no son fértiles, pero que en el futuro, claro, se mueven, se desplazan, se van a otro hormiguero y ahí se convierten en fértiles y han desaparecido, no están los cadáveres, entonces, pues, evidentemente tienen el peligro de que haya dos reinas que se hayan ido a otra parte del país y hayan hecho otro hormiguero. Es todo exponencial, claro, se te escapan dos que son potenciales reinas, cada una tiene su hormiguero donde pondrá más huevos y es todo exponencial. Si te descuidas un par de semanas o tres, tienes 1000. Sí, de hecho, el científico hace el cálculo, dice, en un año somos una especie extinta. O sea, a ese nivel llega el problema, ¿no? Y aquí también, pues, se ve que hay un señor al que han encerrado, creo que es un piloto, ¿no? Que dice que ha visto unos platillos Sí. volantes y con forma de hormigas gigantes. Van a hablar con él y efectivamente este hombre lo que ha visto es una hormiga gigante alada y de las que se iban desplazando. Una llega a un barco y ya intenta hacer, es un barco que está ahí parado repostando, que no hay casi nadie, ¿no? Y se cuela por una de las escotillas, intenta hacer su hormiguero allí. Al final les toca hundir el barco a cañonazos para acabar con ellas. Y la otra se mete en lo que son las alcantarillas de Los Ángeles. Y aquí yo creo que en toda esta parte es donde se nota más el recorte de presupuesto, porque aquí hay en la película al final un montón de escenas de despacho cuando en principio toda esta parte en la película se iba a ver arañas atacando por la ciudad, no tanto lo que es eso, los despachos y alguna escena de las alcantarillas, aquí va a haber ataques de hormigas por la ciudad, incluso iban a llegar
a un parque de atracciones, algo así, leí, claro. Iba a hacer más Godzilla, ¿no? Sí. Todo esto sí va a ir de presupuesto una barbaridad. Sí, yo creo que es la parte de la película que se alarga un poco y la que se hace un poco pesada ya. Dices, es como que no casa, porque parece que la acción va increciendo, pero de repente hay un momento en el que son todo habitaciones y dices, no sé, aquí pasa algo. Y bueno, aquí tenemos una escena, ¿no? Que sale Leonard Nimoy no acreditado, aunque tiene una frase. Hay una escena de un despacho que sale por ahí hablando sobre... Frase tiene, o sea que... Frase tiene, pero oficialmente no se le acreditó en la época. Luego, claro, con el paso del tiempo ya sí que aparece por ahí en internet que participa en la película, pero no, en su época no. Bueno, conclusiones sobre la película. Bueno, a mí la he visto y quizás no me casa mucho el estilo este de, pues eso, habitaciones, luego una escena ahí de los policías investigando, 3 policías, bueno, lo típico que un poco de las películas de este tipo de serie B, ¿no? De los pocos medios que tienen y te puede resultar un poco raro o absurdo, pues ver eso, a un coche de policía con los 2 investigadores intentando ahí encontrar hormigas gigantes en un pues eso, o en un hoyo ahí en Nuevo México o en unas alcantarillas de Los Ángeles, es un poco extraño. Y lo que más me ha gustado de la película es los momentos en donde he podido ver cosas de películas de ciencia ficción más modernas. Por ejemplo, me gustó mucho la escena de Nuevo México cuando entran al nido y se ven allí los huevos, van con el lanzallamas y yo digo, ostras, esto parece Aliens, ¿no? Parece Aliens el regreso. Ahí con los huevos y tal, me recuerdo mucho a esa escena. Y luego me hace un poquito de gracia, ¿no? El doctor este mayor, el científico, que va ahí con va con unas ganas ahí a descubrir las cosas, no sé, me hace mucha gracia. Y luego la hija también, que está ahí. Está un poco para poner el tono femenino a la película, más que otra cosa, que no le daba mucha cancha, ¿no? al personaje femenino. Sí, de hecho también se nota mucho la época, lo de no voy a permitir que una mujer baje al hormiguero, o sea, se nota ahí un poco la mentalidad machista de la época. Hay un par de frases. También cuando ella baja del avión también hacen un par de comentarios de vaya científica, no sé qué, o vaya doctor, ¿no? Y luego hay momentos también que, no sé, me parecen un poco curiosos, como por ejemplo cuando están ahí, esas escenas que decís vosotros que ya deberían estar haciendo la acción casi al final de la película, que están anunciando al mundo lo que está pasando. Y me hace gracia esa escena donde están allí, la rueda de prensa con todos los militares allí sentados, y de repente aparece el tío dice, bueno, vamos a empezar, ¿no? Y sale el tío del especial de la tele, ¿no? El periodista con el micrófono diciendo, atención, suspendemos la programación de todas las radios, de todo esto, tal, no sé qué. Hay un boletín de última hora y de repente aparece ahí el militar con los 40 micrófonos puestos y dice, lee el comunicado y dice, se declara la ley marcial, tal, no sé qué, toque de queda hasta las 6 o algo así, creo que dice. Y luego dice, la razón de todas estas medidas es porque se han descubierto hormigas gigantes. Y te quedas como, es todo como muy, muy curioso, ¿no? Pero claro, es que hay que verlo en el contexto de la época, porque como vosotros decís ahora, por ejemplo, estamos viviendo ahora un momento que no sabemos dentro de unos años hasta qué punto puede avanzar, ¿no? El tema este del virus. No lo sabemos porque lo estamos viviendo en el presente. Entonces ellos... Claro, con lo de la bomba atómica no sabían las consecuencias que iba a producir aquello, entonces pensaban aquello, ¿no? Que podían los insectos, animales, podían mutar y ser un peligro, ¿no? Para extinguir a la raza humana. Y luego lo que más me gustó fue el mensaje final, ¿no? Cuando están allí en el nido de las princesas, hormigas y tal, que hablan pues del peligro de lo que hace el hombre, ¿no? Con las armas que crea, en este caso con la bomba atómica, que no sabes hasta qué punto los resultados que puede haber. Esto se ha dado mucho en el cine, pues, por ejemplo, bueno, no sé si directamente con las bombas atómicas, pero bueno, sí, un poco sí con el planeta de los simios, ¿no? Donde ves que el hombre se ha autodestruido por querer investigar demasiado, por querer crear armas,
meterse donde no le llaman, ¿no? Yo lo veo un poquito así. La película en sí no me ha gustado demasiado porque quizá ese tono de investigación de cine negro con fantástico nunca me ha ido demasiado. Entonces, sí que es verdad que al principio está curioso, ¿no? Con lo de la niña, ¿no? La niña esa en shock, ¿no? Que se encuentran ahí y tal. Está bien. Y luego, pues eso, las escenas. A mí lo que me gusta más es eso, las escenas fantásticas y quizás, pues, toda esa investigación o diálogos entre ellos es lo que menos me ha gustado. Como anécdota, yo comentaría lo de que no se utilizaron maquetas, todo es a tamaño real, que es en lo que parece ser que se le fue el presupuesto de la película, que decidieron no hacer ninguna maqueta para que todo quedase más creíble. Y bueno, yo creo que no han envejecido del todo mal. O sea, vistas hoy en día tampoco está tan mal lo que son las hormigas, ¿no? Yo creo que sí. Para mí están bastante bien hechas. Yo creo que sí, sobre todo porque si te pones a pensar, hay películas posteriores que han envejecido peor. Sí. Sí. Aquí yo creo que no quisieron excederse demasiado, parece. O que no había presupuesto para más, pero aún así yo creo que lo dirige, las escenas donde salen las hormigas se dirigen muy bien. O sea, no se muestra cómo las hormigas se mueven rápido ni nada de eso, porque no pueden con los personajes animatrónicos, animatrónicos de arte. Pero yo creo que lo que quieren hacer, que es dar miedo realmente, está muy bien hecho y yo creo que mueve muy bien el tema de las antenas, el tema de las no sé cómo se dice, de los ganchos estos, de las mandíbulas, de las hormigas, pues está muy bien. Yo creo que están ahí en la escena esa donde tienen a los niños atrapados en la cueva, que empiezan las hormigas a tirar las vigas, ¿no? Que aguantan el techado, ¿no? Que se va a venir abajo. Todo eso está dentro del presupuesto que hay de la escena, está bastante bien logrado sin que cante. A una película de los años 50 está muy bien. Sí, yo creo que se nota que al final el dinero está en las escenas del desierto y en las escenas de las alcantarillas, y en medio, pues eso, como no había dinero, pues escenas de despacho. Pero bueno, era lo que comentábamos. En la época, pues muchas películas tuvieron que tener un presupuesto de serie B y ya veremos, bueno, sobre todo la próxima semana, yo creo que de la que vamos a hablar, ya os lo iremos comentando por Twitter. Es una de las grandes series A, en esa sí que se nota que se gastaron la pasta para lo que era la época. Pero luego hay otras como esta, que para mí también es una película muy interesante, muy notable, pero se nota que no había demasiado dinero ahí. Pues sí que es posible que unas escenas, pues eso, de los ataques en la ciudad hubiese quedado mucho más redonda. Le falta un poco eso, pero en general, y también curioso lo de que hayan elegido la hormiga, supongo que porque se tiene como un ser tan insignificante, pero claro, un ser que, aunque lo vemos como insignificante, es uno de los seres más belicosos de la Tierra. Yo creo que también lo de los insectos atómicos está un poco derivado del subgénero por su resistencia a la radiación. O sea, ellos son resistentes a la radiación en un mundo, como siempre sabemos, posapocalíptico. Siempre quedarían cucarachas, escarabajos, arañas, hormigas y todo eso sobrevivirían. Entonces, yo creo que es un modo de decir, porque claro, también puedes decir, pues, ¿por qué no hay un perro gigante? Es que no se trata de eso, se trata de que tienen que ser seres que acepten la radiación y que puedan, en teoría, sobrevivir a ella, no que la radiación te mate. Si te mata no puedes hacerte gigante. Y que se entienda inteligente también. Sí, muy bien. Inteligentes. Y muy bien organizados. Sí, claro. Pues trabajan todos, se comunican y trabajan todos a una en el mismo sentido, tal, entonces La verdad que sí. Y yo creo que también se le suma el tema del exoesqueleto, o sea, es un animal que teniendo ese caparazón tan duro, es difícil penetrarlo a tiros, ¿no? Al final es el punto, ¿no? Que dicen a las antenas, disparad a las antenas, ¿no? Pues es uno de los puntos más débiles del cráneo por donde sí que pueden entrar las balas. Entonces, lo hace más complicado de acabar con él. Y aparte porque sin ellas están totalmente perdidas. Sí, no saben moverse, sí. Sin ellas no hay... Yo creo que a lo mejor podemos hablar un poco de los actores, ¿no?
dentro ya de las curiosidades, porque la gente yo creo que va a localizar por lo menos a dos de ellos. Porque yo no tenía ni idea, pero James Whitmore, que es el que hace de, creo que era Ben, que es como el policía local, Sí, la gente lo recordará por Cadena Perpetua. Yo realmente no me acordaba de él, pero lo recordará porque es este hombre con el pelo blanco en la biblioteca, en Cadena Perpetua. Es James Whitmore, que tuvo una carrera dilatadísima y aún en los 90 estaba actuando. Y El hombre entrañable de Cadena Perpetua. sí, No, y la gente también localizará, creo yo, quien le guste el cine clásico, al Doctor, porque me di cuenta que la había visto recientemente la pasada Navidad, porque el Doctor es el que hace de Santa Claus en la película esta tan famosa que hay, que es del 47, creo, creo que es Milagro en la calle 34, que aquí en España se llamó De ilusión también se vive, creo que se llamó aquí, que es una película de Navidad donde este hombre que hace de doctor hace de Santa Claus. Y digo, esta cara me suena mucho, me suena mucho. Además sale hasta con gafas. Digo, ¿qué es este? Y como comentaba antes, el otro policía, el que hace aquí creo que es de Graham, lo podemos ver, James Arness, sí, James Arness lo podemos ver en El Enigma de Otro Mundo, como tú has puesto antes del póster, haciendo del propio monstruo. Pasa que hay que reconocerlo con todo encima. más complicado. Sí. Pero yo creo que más o menos era gente que, bueno, no voy a decir famosos, James Arness no era muy famoso, pero bueno, tuvieron todo muy buena carrera y muy reconocidos. Sí, Whitmore yo creo que era más habitual verle en papeles Sí. principales en la época, sí. Y aún en los 90, madre mía. Llegó a los 90 bueno, y no a cualquier película, a Cadena Perpetua y se quedó en la memoria de todo. Bueno, si queréis... Yo quería agregar... comentar una cosita más, del tema del sonido de las hormigas, que es un poco curioso. Sí. ¿Vosotros qué entendéis ahí que suena? Porque yo cada vez que sonaba, que aparecía el sonidito y uy, ya van a aparecer. Y digo, parece que van a aparecer las platillos gigantes. El sonido así como de nave espacial de los 50, sí, nunca mejor dicho. Sí, como ¿No? muchas veces en la época, antes del tema digital, estas cosas se hacían grabando una y otra vez sobre la misma cinta. Entonces ahí grabaron, como leí que eran, bueno, grabaron ruidos provocados, pero luego también con cantos de pájaros y no sé qué, y les quedó eso. Es que Una se mezcla. escuchan pájaros también, es que es muy extraño todo, no sé. Bueno, es muy raro. Yo creo que es simplemente como hacen con todo, con el hormiguero o con todo, lo han hecho de la escala pequeña a la escala grande. Lo que saqué yo de la película es que las hormigas en la vida real se comunican entre ellas y a gran escala pues lo hacen así. Sí, además yo creo que consigue el efecto, quiere generarte esa intranquilidad, ¿no? Y yo creo que el sonido ayuda bastante a ello. Sí. Y a veces es muy crónico, ¿eh? Me recordaba un poco al reloj de Dunkerque. A veces es muy, muy crónico. Se queda ahí el pipipi ese. Y también te sacan en la niña, como la niña se coge de repente, está ahí en la camilla que la están metiendo y al oír el ruido se le abren los ojos como platos y del shock que tiene solamente de oírlo, ¿no? O luego cuando le dan a oler el ácido fórmico, que la niña se pone a gritar, que de ahí viene el título de la película, ¿no? Que se pone a gritar lo de ellas, ellas. Bueno, them en inglés. Sí. Bueno, pues nada, si queréis decir algo más para concluir y lo Es damos. como hablas ahora o callas para siempre. No, yo creo que le hemos dado vuelta ya más o menos Mira, otro corte. a todo. Pues sí, la verdad es que yo creo lo que comentaba, para mí una buena peli de la época, quizás pudiera haber llegado a ser un poco mejor por la falta del dinero, como muchas veces en estos casos, pero desde luego imprescindible, para mí está entre las mejores de los 50, sobre todo de bichos gigantes. Es Sí, un enigma. quizás solo se le puede achacar eso, que hubiera faltado una gran escena de invasión de una ciudad, pero más allá de eso yo no le veo mucho problema a la película. Sí, de hecho cogí este cartel porque este cartel está hecho totalmente así, o sea, este cartel es en medio de la ciudad, de hecho hay un edificio, está cayéndose y todo,
Esto es un poco promoción engañosa, ¿eh? Que parece que vas a tener una batalla de hormigas en una ciudad y... Esto se ve que le dieron al chico para hacer el cartel antes de que quitaran todo eso del guión, ¿no? Entonces se quedó así. El chaval se emocionó y dijo, ¡guau! Esto va a ser una batalla espectacular aquí. Él vio el primer cut de Douglas. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos y la próxima semana volveremos con más ciencia ficción de los 50. Hasta luego. Hasta luego.